razón por la cual yo esté asignando. Ver que se trata de la letra K, cuando yo empiezo a revisar todo lo que sé hasta ahorita, en ninguna de las formas, acuérdense que hay 5 formas: la general, la pendiente ordenada al origen, la simétrica, la punto pendiente y las 2 puntos, que esta es para resultados, estas 2 son para graficar y las otras 2 son para calcular la ecuación. En ninguna de esas 5 formas existe la letra K como tal. Por lo tanto, si me dices qué valor le asigno a K, pues no tengo ni idea de lo que me estás hablando, que no existe ni siquiera la letra en todo lo que hasta ahorita me han presentado. Pero luego me dicen tal que la recta. Entonces ahora sí, como ya estoy hablando de una recta, pues ya sé que es una sucesión infinita de puntos y como les había dicho, hay 5 formas: la general, la donde se da el resultado, la pendiente ordenada al origen, donde precisamente se obtiene la pendiente ordenada al origen, la simétrica, donde obtengo la abscisa y la ordenada al origen, la punto pendiente, donde necesito un punto y una pendiente para calcular la ecuación, y las 2 puntos, donde necesito 2 puntos. Entonces ya me están enfocando más hacia que debe de ser. Y luego, si ustedes observan, lo que aparece en el enunciado es que me dan la ecuación de una recta, pero tiene la característica que está igualado a cero. Por lo tanto, me están dando ya la forma general. Obvio, no voy a poder calcular la forma general porque ya la tengo. Acuérdense que siempre que esté igualado a cero, ya estoy hablando de la forma general. Pero cuando observo un poco más detenidamente cada uno de los miembros, me doy cuenta que en el miembro lineal asociado a la X, ahí ya aparece la K. Y entonces al aparecer la K, posición de término, y yo sé que un término es un signo multiplicado por un coeficiente multiplicado por una variable. Por lo tanto, si yo observo, precisamente está el coeficiente, precisamente está la variable, y hay una K. Esta K no puede ser variable, porque habíamos dicho que en geometría analítica generalmente se va a hablar de la variable X y de la variable Y. Por lo tanto, debo de entender que esa K que me están diciendo que yo me preguntan qué valor le asigno, esa K debe de ser entonces coeficiente. No puede ser signo, porque recuerden que los signos solamente son positivos y negativos. La variable es la que cambia y las K son las constantes. Perdón, y los que multiplican a las variables son los coeficientes. Por lo tanto, por lo que estoy razonando, llego a la conclusión que lo que me están pidiendo es una K, donde esa K es una constante. Acordémonos que cada vez que les digan a ustedes tienes que razonar, están haciendo mención a que te acuerdes todo lo que sabes de toda tu vida, y ya que hayas estado de tu vida, ahora asócialo a lo que tú vas teniendo en el enunciado del problema, y ya que lo asocies, entonces emite un juicio crítico, da una conclusión, da una propuesta del procedimiento, de lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces razonar es acordarte de todo y asociarlo con lo que tenemos, con lo que se está presentando, para poder comenzar a hacer el ejercicio debido a los conocimientos previos que tú tienes. Eso es lo que me piden cuando yo razone. Cada vez que un maestro les diga razonar, por ahí va enfocado, ¿no? Y luego me están diciendo que tenga pendiente, que sea un medio. ¿Cuál de las 5 formas que ya habíamos mencionado anteriormente es donde pudiera obtener la pendiente? 42. No, ¿Tengo pendiente? dime 42. La pendiente ordenada al origen. Ok, muy bien, en la forma pendiente ordenada al origen. Eso quiere decir entonces que después de leer, de entender, de hacer una serie de conclusiones debido a que estoy razonando, llego a la conclusión que lo que yo debo de hacer precisamente es escribirlo de una manera especial, y esa manera especial se llama forma pendiente ordenada al origen, siempre pendiente ordenada al origen. Eso quiere decir entonces que en esta forma yo puedo obtener la pendiente. Ahora acuérdense que también existe una forma que se llama punto pendiente, pero si yo utilizo la forma es porque voy a sustituir para obtener la ecuación. Y si ustedes se dan cuenta, ya tengo la ecuación,
Como ya tengo la ecuación, no es posible que yo considere la forma punto pendiente porque esta es para obtener la ecuación y como ya tengo la ecuación, pues no tiene sentido que piense en esa forma, sino me tengo que ir por la forma pendiente ordenada al origen. Ahora bien, dígame por favor, ¿cuál es el objetivo de esa forma? 35. 35, dime. 32. Dime 35. Bueno, el objetivo de esta es obtener la pendiente y pues la ordenada al origen. No, ese no es el objetivo. 36. 36 dijiste o 46. 26. 36. ¿Dijiste 26 o 46? 26. 26, dime 26. Obtener la ordenada al origen y la abscisa. No, Al ese origen. no es el objetivo. 35. 13, dime 13. 42. Dime 13. Es calcular el valor de Y. Ok, el objetivo es calcular el valor de Y. Acuérdense que son cosas diferentes, el objetivo y los conceptos y lo que se obtiene, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve para graficar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo y sabemos que para calcular el valor de Y yo necesito aplicar conceptos. Esos conceptos sabemos que primeramente es operación inversa, sabemos que también es el concepto de fracción parcial y aunado pudiera estar la de ley de los signos. No se puede hacer directamente tal vez, pero algunos sí lo van a poder hacer. Entonces, por favor, dígame quién me quiere dictar la forma punto recta que está en forma general. 5. 5, dime. La fórmula. Sí, dime, no es fórmula, es forma. Dime. Perdón, la forma. Ordenada es igual a la pendiente por la abscisa Esa no es. más la ordenada en el Esa origen. no es. ¿Alguien me quiere decir cuál es? 12. 12, 37. dime 12. 37. ¿2 o 12? Es 12. Y. Dime 12. 12. Y. Ajá. Y es igual a 5x. No, menos 5x más más 12 entre 5. Ok, tienes ahí. Entre 3, perdón. Ok. Por ahí tienes una imprecisión. ¿Alguien me quiere decir cuál es la imprecisión? 1, dime. 14. Dime 1. Dijo Y y es ordenada. No, está bien que me haya dicho Y. ¿Alguien más? 14, 10 18. y 12 dijiste, ¿o qué no lo dijiste? 10, dime 10. 16. 16, dime 16. No está considerando K. Ok, y entonces, ¿dónde debe quedar esa K? Dime dónde queda la K. 35. Serían menos 5x menos 5kx. Ok, muy bien. ¿No? Es menos 5kx, muy bien. Ahí fue lo que tuvo la imprecisión. Acuérdense que no son errores, ¿no? Simplemente es, me distraje, no tomé en cuenta algo y me faltó. Entonces, efectivamente, como ella dice, hay que calcular el valor de la Y o de la ordenada, ¿no? Es similar, no hay tanto problema. Pero si aquí tengo una suma, la operación es inversa, es una resta. Y como dijo su compañera, no está considerando la K. Y la K pues es la importante, ¿no? Si se dieron cuenta, si no agregó la K, entonces ¿cómo calculo el valor? El cálculo de la K, si se dieron cuenta, no hice propiamente la aplicación de ley de los signos, pero pues por ahí está. Entonces debo de entender que la pendiente, que les quede claro, la pendiente es el coeficiente y sabemos que el coeficiente es el número junto con el signo. Por lo tanto, todo eso es lo que yo debo de considerar como pendiente y que debe de quedar bien claro ese concepto porque si no pudiera tener ahí algunos problemas. Entonces, el menos 5k, acuérdense que lo vamos a dejar en el numerador los signos, dividido entre 3, todo ese es la pendiente. Entonces ahí tengan mucho cuidado con esa situación de cuál es la pendiente. Y obviamente, ¿no? La coordenada, que se llama ordenada al origen, tiene una ordenada que es este número. Sabemos obviamente que se aplica el concepto que es dividir y por lo tanto aquí me queda un 4 y sabemos que en este es un 0, ¿no?
Pero aquí lo importante es la pendiente. La pendiente es la que yo debo de calcular debido a que me están diciendo que es de un medio. Por lo tanto, como ya sé que tiene una pendiente de un medio, debido a que lo llevé a la forma pendiente ordenada al origen y ahí puedo obtener la pendiente, entonces lo que puedo hacer precisamente es un concepto que lo hemos manejado durante mucho tiempo y que es el de igualar. O sea, si se dan cuenta, ahora ahí el concepto que debería de utilizar es uno que se llama propiedad transitiva. Y la propiedad transitiva, que la vieron muchas veces en geometría euclidiana, cuando estaban haciendo demostraciones, es que se transita a través de un valor. Entonces, este valor que estoy encerrando en un cuadrado, como es igual a la m y la m también es igual a un medio, entonces puedo transitar entre la m y yo puedo entonces escribir como resultado de la propiedad transitiva, que en algún momento también se le llamó igualar, que el menos 5k sobre 3 es un medio. Precisamente lo que les decía, ¿no? Estos, como transitan alrededor del valor de m, pues simplemente lo que estoy haciendo es igualar estos valores, y eso se denomina propiedad transitiva, aunque también queda dentro del concepto de igualar, ¿no? O sea, igualar, pudiéramos decir que también es adecuado ese concepto. Ahora bien, ya que igualamos, pues nos damos cuenta que de acuerdo a este resultado que acabo de obtener, como yo quiero calcular el valor de la k, porque eso es lo que me estaban preguntando, qué valor le asigno a k y no nada más es el que yo quiera, sino la justificación de por qué, entonces yo debo de hacer aquí operaciones inversas. Sabemos que la operación inversa es que este menos 5, la operación inversa es que multiplique al denominador, por lo tanto me va a quedar un menos 10, y que este 3, que es el denominador, multiplique al numerador. Acuérdense que no se llama producto cruzado, recibe el nombre de operación inversa porque el producto cruzado únicamente se aplica en la división cuando utilizo este símbolo, y ahí sí se vale que el producto de 1 por 5 me dé por resultado 5 y el producto de 2 por 3 me dé 6, cruzando precisamente las multiplicaciones. Pero ese concepto solamente se aplica en la división entre números racionales. No se aplica en lo que les estoy explicando ahí, porque ahí pues ni siquiera es un producto cruzado, ¿no? Bueno, ahora bien, si yo hago las operaciones que les había mencionado debido a la operación inversa, resulta que también debo de aplicar ley de los signos, porque si se dan cuenta por ahí hay un signo negativo, y entonces implica que la k va a tener un valor de menos 3 décimos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les había dicho, ¿no? Este signo menos multiplica este signo más, como son diferentes me da positivo, entre este signo más pues el resultado va a ser negativo, y luego si me voy con los números, este numerador multiplica el denominador, debido a eso me da un 10, y este denominador multiplica el numerador, por eso ahí me queda un 13. ¿Por qué lo multiplica? Porque acuérdense que si está multiplicando, la operación inversa es dividir, pero todos los que dividen están posicionados en el denominador. Por eso, si yo multiplico al 2, es en sí la operación inversa, porque está dividiendo. Insisto, todos los que dividen deben estar escritos en el denominador. ¿Alguna duda al respecto, chiquillos? Si nadie abre el micrófono, es indicio que no. Ok, entonces, si Profe, dime. por ejemplo, ahí cuando se hacen las operaciones, por ejemplo, supongamos que yo no aplico, bueno, o sea, ajá, se hace una operación inversa. Entonces, pues, como usted dijo que el 3 se multiplicaba al 1 y el menos 5 multiplicaba al 2, ¿sería como aplicar la de la propiedad de la proporción? No, porque la propiedad de la proporción te dice que en toda proporción los recíprocos son iguales. En la propiedad de la proporción, lo que te va a quedar es que los recíprocos, o sea, intercambiar numerador por denominador, también son iguales. Fíjate cómo aquí el denominador lo escribo en el numerador y el numerador y el denominador, perdón, lo escribo en el numerador. Los estoy intercambiando de lugar. Eso es propiedad de las proporciones, pero ahí no te ayuda en nada la propiedad de las proporciones porque no estás calculando el valor de la k. Solamente al realizar operación inversa, ahí sí estás calculando el valor de k. ¿Sale bien?
Ok, Va gracias. que va. ¿Alguien más, chiquillos? Acuérdense que todos tienen diferentes conceptos bien claros. O sea, todos ya saben cuáles son todos los conceptos. Pero algunos nos queda más claro unos y otros nos queda más claro otros. Por eso en el momento que ustedes detecten algo que les está causando una confusión y por lo tanto puede repercutir en una imprecisión y que por lo tanto el ejercicio concluya en un resultado que no es el que debe de ser, pues sí hay que aclarar esos conceptos, ¿no? Siempre aclaren sus dudas, aunque se les haga muy simple, o aunque ya me lo hayan preguntado 2 veces, ¿no? Si quieren pregúntamelo otra vez, adelante, ¿no? Obviamente tienen que ir madurando y estar estudiando para que cada vez sea el menos número de dudas, por favor. ¿Alguien más? Ok, si no tienen otra duda, ¿algún otro ejercicio que les haya costado trabajo y que quieren que lo hagamos ahorita en clase? A mí, El 21, profe, por favor. Dime, la primera niña que dijo, ¿cuál ejercicio? A mí se me dificultó un poco el ejercicio 14. El 14, va que va. Bueno, vamos a hacerlo, luego me voy con el otro que creo que dijeron que era el 21. Entonces vamos a checar el 14. Obviamente, insisto, ¿no? Hay muchos de ustedes que ya hicieron todos y que no tuvieron ningún problema, ¿no? Y lo cual está bien, ¿no? O sea, eso habla que dentro de ese promedio que estamos manejando de los 21 días que les cuesta en promedio a algunos entender todos los conceptos, pues obviamente va a haber algunos que en un día ya entendieron todo y pueden hacer todos. Eso es un hecho, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos tengamos la misma capacidades y habilidades y pues tenemos que barrer todas las posibilidades para que quedemos en claro todos, ¿no? Bueno, ¿ya están viendo todo el ejercicio 14? Sí. Va que va. Bueno, ahora bien, otra vez, volvemos a leer el enunciado y acuérdense que hay que leerlo poco a poco, no hay que leerlo de jalón, hay que ver qué indicio me da cada parte del enunciado, llámese verbo, sustantivo, artículo, conectivo lógico, símbolo de puntuación, etcétera, ¿no? O sea, todo hay que entenderlo para poder interpretarlo de acuerdo a lo que sabemos en matemáticas. Como les decía, ¿no? Hay que razonar todos los conceptos previos, hay que asociarlos a lo que está en el enunciado para determinar qué es lo que debo de hacer. Entonces, si me dicen, ¿qué valor le asignas? Otra vez, si se dan cuenta, es la misma estructura, ¿no? ¿Qué valor le asignas? Solamente que aquí decimos que era una K y aquí decimos que es una N. Obviamente, al igual que en el primer ejercicio, no tengo ni idea que sea la K, no tengo ni idea que sea la N, porque la N no aparece en nada de lo que hemos visto en geometría analítica. Obviamente, número atómico, pues sí es una N que yo vi en química, ¿no? O también nivel de energía, también en química lo vi, ¿no? Y eso está relacionado a la N. Pero eso ahorita no tiene importancia porque estamos en geometría analítica. Y luego otra vez me dicen para que la recta, muy bien, ya sé que hay 5 formas, cuya ecuación, perfecto, si ya me están dando la ecuación, ya sé que esta es la forma general porque que está igualado a 0. Pero esa forma general que está igualada a 0, me están diciendo que va a cortar al eje de las X. Y entonces, díganme cómo se llama donde se corta el eje de las X. 27. 7, dime 7. 27. Ah, 27, dime 27. ¿Simétrica? Ok, es la forma simétrica. Muy bien. Ahora dígame, ¿por qué es la forma simétrica? 12. 12, dime 12. Porque nos dan los coeficientes de la abscisa A y de la abscisa B. ¿De la abscisa A y de la abscisa B? No. No, por ahí tienes un ejercicio. 3. 3, dime 3. Porque se tiene la abscisa al origen y la ordenada al origen. No, no se tiene la Y de ahí ordenada al se origen. cruza. Nada más se tiene la abscisa al origen. Ahí hay que aclarar esa situación, ¿no? A ver, ¿por qué sé que tengo la abscisa al origen? Se lo voy a explicar. Pues resulta que me están diciendo precisamente que corte al eje X. Y acuérdense que habíamos dicho que el punto donde está cortando al eje de las abscisas, porque sabemos que no se llama eje X, se llama eje de las abscisas, ese punto donde corta el eje de las abscisas recibe el nombre de coordenada abscisa al origen. Entonces, aquí vamos a hacer esa aclaración. El corte al eje de las abscisas, saben que no se llama eje X, se llama eje de las abscisas,
se denomina la coordenada abscisa al origen. Y la abscisa al origen sabemos que tiene una abscisa que precisamente es el valor de la x y una ordenada que es 0. Eso es cuando me mencionan cortar el eje de las x. Pero cuando me dicen que el punto tiene una abscisa menos 4/5, entonces ya me están afirmando que no es una x, sino es una abscisa, que es precisamente la abscisa al origen. Y esa abscisa al origen va a tener una ordenada que es 0. Recuerden, la coordenada que corta el eje de las abscisas recibe el nombre de abscisa al origen. Y la abscisa al origen tiene una abscisa y tiene una ordenada que es 0. ¿Cuánto vale esta abscisa? Pues puede tener cualquier valor, ¿no? Pero la que están seguro es la ordenada y esta tiene un valor de 0. Es un poco como que juego de palabras pareciera, pero pues deben de tener bien claro el concepto. Por lo tanto, como ya había dicho su compañero, precisamente sí, lo debo de llevar a la forma simétrica. Recordemos que la forma es una manera de escribir y en esa manera de escribir va a tener un objetivo. ¿Se acuerdan cuáles son los dos objetivos de la forma simétrica? 36, dime. 17. De simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Ok, muy bien, son esos dos objetivos. Simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Por lo tanto, los objetivos... Ah, no es cierto, esos son los conceptos. 3, 5, 2, 9, 32. 3. Es igual a 0. No. Y 47. Por ahí dijiste 40 y algo. 42. 42, dime 42. Igualar a 1 Ajá, ¿y qué más? y simplificar la ecuación. No, ese es el concepto. ¿Alguien sabe más aparte del objetivo de igualdad? 12. 12, dime 12. 17. Obtener la coordenada al origen No, ese no es el objetivo. abscisa A. Ese no es el... Sí. 11, dime 11. 17. ¿Dijiste 11? 15. 15, dime 15. Igualar a 1 y sus coeficientes a 1. Ok, muy bien. Esos son los objetivos. Disculpen, ahí me perdí un poquito. Es muy diferente los conceptos que el objetivo. El objetivo es a lo que quiero llegar, lo que se vea representado. Entonces el objetivo, precisamente como dijeron sus compañeras, el objetivo es igualar a 1, es igualar a 1 y que el coeficiente, o más bien que los coeficientes sean 1. Entonces, para realizar eso, efectivamente, sí hay que simplificar la ecuación y también necesito simplificar la fracción. Pero, por lo que estoy viendo aquí, antes de aplicar esos antes de aplicar esos conceptos de simplificar la ecuación y simplificar la fracción, antes debo de aplicar otro objetivo que se denomina operación inversa. Entonces primero vamos a realizar la operación inversa para que me quede un 5nx más 4y igual con 12, y una vez que ya hice la operación inversa para que el término independiente quede en el miembro derecho, entonces ahora sí voy a simplificar la ecuación y simplificar la fracción. Ahora bien, simplificar la ecuación, acuérdense que es dividir es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Como estoy buscando el objetivo de igualar a 1, por lo tanto debo de dividir entre 12, por la única y sencilla razón que yo necesito forzosamente que el término independiente sea la unidad, por eso estoy diciendo igualar a 1. Pero cuando llego al concepto de simplificar la fracción, ahí debo de tener mucho cuidado en lo que hace ratito nos pasó. Acuérdense que hace ratito cuando su compañero me dictó esta forma, se le olvidó la K. Y la K obviamente es importante porque necesito saber el valor que le asignas a K en esta ecuación donde aparece como coeficiente. Aquí de manera similar hay que tener mucho cuidado en esa parte porque ahora resulta que la N es el coeficiente de la X. Eso quiere decir que si yo simplifico dividiendo numerador y denominador solamente entre 5, se los escribo para que lo vean didácticamente, fíjense cómo entre este 5 efectivamente me da el coeficiente, me da 1, pero no me da el coeficiente 1. ¿Por qué no me da el coeficiente 1? Porque si yo entiendo el concepto, resulta que el coeficiente no solamente es el 5, sino también es la n. Por lo cual, si yo quiero
llegar al objetivo, que es que el coeficiente sea 1, debo de dividir el numerador y el denominador entre el mismo número, y ese número es 5 entre n. No solamente basta el 5, ya sé que 5 entre 5 por repartir la misma cantidad entre la misma cantidad me da 1, pero el coeficiente también es la n. Por eso es necesario dividir entre 5n para que me siga cumpliendo el objetivo, más bien para que se cumpla el objetivo, que es que el coeficiente sea 1. De ahí viene la importancia de entender también que en un término, siempre en un término, está dispuesto primero el signo, luego el coeficiente y luego la variable. Por lo tanto, si hay una n, tendría que discernir si se trata de una variable o se trata de un coeficiente. Y por lo que les mencioné que en geometría analítica solamente se manejan abscisas y ordenadas, o sea, solamente se maneja la x como abscisa y la y como ordenada, llego a la conclusión que la n no puede ser variable. Y como la n no puede ser variable, entonces forzosamente la n tiene que ser coeficiente. Y al ser coeficiente implica que al simplificar la fracción debo de dividir entre 5 y también entre la n para lograr el objetivo que el coeficiente sea 1. En la otra fracción no hay tanto problema porque solamente divido entre 4, y sabemos que en el miembro derecho no se hace nada porque ya se logró el objetivo que es igualar a 1. Ahí deben de tener cuidado entonces en qué es lo que estoy buscando como objetivo, y también recordarles que esta división que yo estoy escribiendo entre 12 y la división que estoy escribiendo entre 5n y entre 4 no debe de estar en su evaluación. O sea, eso lo estoy escribiendo para que se vea gráficamente, para que lo observen, pero pues es un concepto que debe ser mental, ¿no? Por lo tanto, aplicando los conceptos, me queda que la x que queda nada más en el numerador, debido a que dividí 5 entre n y entre 5n y me dio 1, va a estar dividido entre un número racional que es 12 entre 5 a la n. Observen cómo esa disposición de un número racional siendo denominador de una variable, esto se ve un poquito fuera de lo común. Sin embargo, es lo que yo necesito porque así debe de escribirse la forma simétrica. Siempre la forma simétrica debe de estar coeficiente 1 en la x y estar en el numerador y también igualar a 1 para que este de aquí abajo, para que el denominador se pueda interpretar. Luego me voy a la siguiente, aquí me va a quedar un 4 entre 4 que es 1, y si ustedes se dan cuenta el 2 entre 4 es otro concepto que ya sé y que por lo tanto lo puedo aplicar, que se denomina dividir, por lo cual aquí tengo que dividir. Y si voy a dividir, pues sabemos que 12 pesos repartido entre 4 personas me va a tocar de a 3 pesos por cada persona, que es lo que estoy viendo aquí con el 12 y el 4. Eso implica entonces que el denominador de la y, después de simplificar la fracción, es un y entre 3, igual con 1, por lo que ya les había explicado, ¿no? Entonces, ahora de aquí viene la interpretación. Sabemos que el denominador de la x va a recibir el nombre de abscisa al origen, donde este denominador con todo y el signo es la abscisa de la coordenada abscisa al origen y va a tener una ordenada que es 0. De manera similar, este signo junto con el denominador que están abajo de la y, que están en la y, va a pertenecer a una coordenada que se llama ordenada al origen, donde precisamente la ordenada obedece a este signo y este número, que sabemos que un 3, y la abscisa para la coordenada ordenada al origen tiene un valor de 0. Por lo tanto, con esa forma yo ya puedo continuar con mi ejercicio, porque aquí me dice que la abscisa de la coordenada abscisa al origen tiene un valor de menos 4/5. Y por lo tanto aplico el mismo concepto que habíamos dicho que se denomina propiedad transitiva, aunque también en álgebra lo denominamos como igualar. Es lo mismo, puedo utilizar cualquiera de las dos. Voy a entender entonces que el 12 entre 5 por n, que lo tuve en la forma simétrica después de acordarme de los objetivos y del concepto, es la que me están dando en el enunciado, y en el enunciado me están dando el menos 4/5. Habíamos dicho que para que sea más rápido siempre se va a dejar el menos 4 en el numerador y el 5 en el denominador. Entonces, al ver eso, ahora sí
surge lo que había dicho su compañera hace ratito. Fíjense cómo la incógnita está en el denominador y por lo cual ahora sí puedo aplicar precisamente la propiedad de las proporciones. Y la propiedad de las proporciones menciona que en toda proporción, recuerden que una proporción es una igualdad entre dos números racionales, entre dos fracciones, en toda proporción sus recíprocos son iguales. Eso quiere decir que yo puedo intercambiar numerador por denominador, y en ese momento voy a lograr que la incógnita quede en el numerador. Es decir, con la propiedad de las proporciones obtengo que 5n dividido entre 12 es el menos 5 dividido entre el 4. Fíjense cómo aquí dio una situación, porque el signo menos lo sigo dejando en el numerador. Sabemos que a mí me conviene más dejarlo en el numerador para que tenga menos imprecisiones. Eso yo se los estoy recomendando porque a lo largo de todo el tiempo que he dado la unidad de aprendizaje de matemáticas, cualquiera de las 6 que sea, siempre me he dado cuenta que si dejan el signo en el denominador, surgen más incógnitas, más imprecisiones y obviamente menos resultados óptimos, ¿no? Bueno, de aquí ya no hay tanto que hacer porque simplemente voy a hacer una operación inversa. Fíjense bien, este 5 que está multiplicando va a dividir el miembro derecho, pero eso implica que solamente tiene que multiplicar al denominador. Eso es la operación inversa. Pero si ustedes se dan cuenta, al tener un 5 aquí en el denominador y un 5 en el numerador, yo puedo hacer una división. Y sabemos que si voy a repartir 5 pesos entre 5 personas, le va a tocar de a 1 peso por cada persona. Por lo tanto, además de la operación inversa, yo voy a realizar la división precisamente de ese 5 entre ese 5. Ya les expliqué por qué. 5 multiplicando, para dividir tiene que multiplicar al 4, realizo la división y me queda un 1. Ahora bien, vamos con el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un 12. La operación inversa es que este que está dividiendo va a multiplicar al numerador. Pero una vez que multiplica el numerador, si ustedes observan, nuevamente este 12 con este 4 se puede dividir. Y el resultado de 12 entre 4 me da 3. Por lo tanto, aplicando la operación inversa y de una vez la división, voy a obtener que la n es menos 3. ¿Por qué el menos 3? Pues porque habíamos dicho que el signo queda por acá, sigue en el numerador. No hay ningún problema porque al multiplicarlo por el 12 me da menos 60. Pero ya dijimos que no lo íbamos a multiplicar porque antes el 5 ya dividía el 5 y me dio 1. Entonces este 12 que es menos 12 se divide entre el 4 y me queda 3 y menos entre más me da el menos. De ahí es donde surge el que me haya quedado solamente menos 3 aplicando de una vez la ley de los signos. ¿Alguna duda, chiquillos, en los conceptos aplicados? Yo tengo una duda. Dime. También podría ser que, por ejemplo, sería n igual a 12 por menos 5 y entre 4 por 5, que nos da lo mismo, igual, o sea, llegamos al mismo resultado. Sí, pero eres más lenta. O sea, haces más operaciones y no te vas a los conceptos. O sea, 5 por 12 pues ya sabemos que es 60. 5 por 4 ya sé que es 20, 60 entre 3 ya sé que es 3, pero vas a hacer que sea un proceso más largo. Y si haces un proceso más largo, ok, está bien. Si llegas al resultado te voy a poner la palomita en la evaluación, pero acuérdate que nosotros estamos buscando ser eficientes. ¿Por qué estamos buscando ser eficientes? Porque tú vas a llegar a ser ingeniera. O sea, vas a ser técnica, sí, primero, pero yo quiero que llegues hasta la ingeniería, mínimo. Ahora, ¿qué va a ocurrir en la ingeniería? Que en la ingeniería tú vas a diseñar procesos y en cada proceso hay que hacer un paso y en cada paso se van a repetir conceptos. Esos conceptos que se repiten en cada paso van a ser en tu empresa pequeñas piececitas. O sea, una piececita va a ser ley de la suma, otra piececita va a ser de ley de la resta, otra piececita, etcétera, etcétera. Entonces, si tú logras como ingeniera realizar un proceso en el que estas piececitas las coloques en una sola parte de tu línea de producción y que en la siguiente línea de producción vuelvas a colocar partecitas parecidas y que solamente necesitas 2 pasos para llegar a tu producto, vas a ser más eficiente y te van a pagar más y te van a contratar. Pero si tú haces
una piececita por paso, una piececita por paso. Y entonces en cada paso haces una piececita, pues vas a hacer una línea de producción enorme donde va a consumir mucha gasolina, mucho diésel, mucha electricidad, mucha energía fotovoltaica, y por lo tanto tu proceso de producción va a ser muy caro, y al ser muy caro tu producto es muy caro y no va a ser competitivo en el mercado. Y lo que queremos es que tengas esa ya visión de empresaria, no que te quedes en el que solamente estoy haciendo sumas y restas y así es más fácil. No, no es más fácil, es peor porque a la larga no eres eficiente. Y lo que queremos como ingenieros, como docentes, como futuros dueños de los procesos, es que los procesos se hagan aquí en México, no que los tengas que hacer en China o en India, no sé, ¿no? O sea, no sé si les había platicado, pero una situación bastante... e ir viendo qué es lo que se obtiene de cada pedacito del enunciado. Aquí me dice, la recta, perfecto, L1. Desde que me dice la recta L1, ya no tengo por qué leer más y ya sé que me importa la pendiente. ¿Por qué me importa la pendiente? Porque habíamos dicho que la M1 es la pendiente de la recta inicial. Por eso, desde ahí ya sabemos que tenemos que calcular la pendiente. Y se me están diciendo que aquí tengo una recta, yo ya sé entonces que esa recta la debo describir de una forma específica. Díganme de qué forma. 12. 12, dime de qué forma. Entre dos rectas, o sea, como un... No, No sé cómo explicarlo, pongamos un poquito. no. ¿En qué forma lo debo describir? 35. 35, dime. Forma pendiente al origen. Ok, ¿y cómo supiste? Porque me están pidiendo ¿cómo se llamaba? La pendiente. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, como te están pidiendo la pendiente, ¿y por qué están pidiendo la pendiente? Porque ya dijimos recta 1. Y en recta 1, el subíndice ese, lo que debe de ser la recta inicial. Y de la recta inicial, yo sé entonces que me van a dar más adelante el ángulo entre dos rectas. Por lo mismo, lo primero que debo de pensar es que la forma que yo necesito es la forma pendiente ordenada al origen, debido a que ya tengo la ecuación. O sea, no puedo pensar en la forma punto pendiente porque la forma punto pendiente es para obtener la ecuación. Y yo no quiero obtener la ecuación, ya la tengo. Por eso debo de pensar que lo obtener es la forma pendiente ordenada al origen. Y ahora bien, díganme, en esa forma pendiente ordenada al origen, ¿cuál es el objetivo? 35. 35, dime 35. El objetivo es calcular el valor de Y. Ok, muy bien. El objetivo es el calcular el valor de Y. ¿Por qué quiero calcular el valor de Y? Pues porque gracias a eso que yo vaya a hacer de calcular el valor, yo puedo y la ordenada al origen. Sabemos que para llegar a ese objetivo, los conceptos que debo de aplicar es la operación y también necesito aplicar la fracción parcial. Los signos dado al origen de esta recta. 12. 12, dime 12. 17. Dime 12. Menos X, Ah, menos 2, Y igual a X, ok. menos X, menos 2 entre 3. Ok, otra vez. Y es menos X más. Entre 3. Ok. ¿Alguien que quiera corregir esa imprecisión? 27. 17, 17. 17, dime 17. 27. Dime 17. La Y es igual a X menos... no, es Y es igual a X entre 3Y No. ¿Alguien más más? 2 entre 35, dime 35. Ah, no, 12. creo que ya me habías dicho 27. Discúlpame, 27, dime. 27, Sí. dime 27.
Y es igual menos x sobre 3 menos 2 sobre 3. Ok, ¿alguien que quiera corregir esa imprecisión? 3. 3, 18. dime 3, 5, 17. dime 3. El signo Ajá, es negativo el signo en el 3. Ok, muy bien, exacto, el signo es negativo en el 3. Ahí tengan mucho cuidado con esas operaciones inversas, porque acuérdense que lo que estoy haciendo es la operación inversa. Olvídense de la cuestión de pasar. Entonces, esta x, como está sumando, la operación inversa precisamente es restar. Ahí está muy bien. Este más 2, la operación inversa es restar. Muy bien. Pero cuando estoy viendo la operación inversa relacionada al menos 3, me doy cuenta que el menos 3 está multiplicando. Por lo tanto, tal cual debe de expresarse dividiendo. La operación inversa es que divida, pero con todo y el signo, porque no estoy hablando del concepto pasar. Ahí donde les digo, ¿no? Ese pasar les causa tantos problemas a lo largo de toda la vida, porque todo mundo lo dice y lo está diciendo mal, y eso cognitivamente me causa un error debido al lenguaje español. Por eso es malo decir pasar, ¿no? Todos los maestros que digan pasar están cometiendo un grave error porque están causando errores cognitivos en los alumnos. Y obviamente pues hay que corregir esa situación, ¿no? Entonces, este menos 3, que aquí está la operación multiplicación, la operación inversa es dividir así como está al menos 3. Por lo tanto, una vez que ya escribimos adecuadamente la operación inversa, llego a la conclusión que la importante solamente es la pendiente 1. Y la pendiente 1, acuérdense que es el coeficiente, o sea, es el signo y también considerando al número. Lo cual aquí tengo un positivo, ya saben que el positivo no se escribe cuando está solamente como signo, y hay un 3 en el denominador. Obviamente que ese 1 me está simbolizando que está multiplicando una vez a la x, que está una vez la x. Por lo cual aquí dejo el 1 en el numerador y el 3 en el denominador. De ahí yo ya sé que necesito entonces lo que se llama una pendiente que es 1. Y que obviamente la voy a utilizar posteriormente porque al continuar leyendo el enunciado, ya que me dijeron de la recta 1, es que forma un ángulo de 135. Como está formando un ángulo de 135 con la recta L2, que me lo dice que no se lee recta L2, sino es la recta final, entonces yo ya estoy seguro que lo que voy a utilizar va a ser la fórmula para calcular el ángulo entre dos rectas. Y esa fórmula sabemos que es la tangente de alfa se calcula como la pendiente 2 menos la pendiente 1 dividido entre 1 más la pendiente de la recta final por la pendiente de la recta inicial. Acuérdense que no se dice M2, M1, es la pendiente de la recta final y la pendiente de la recta inicial para entender bien el concepto. Y luego nos están diciendo además que pasa por el punto 0,4. Y ahí, como me dicen que hay un punto Q por el cual pasa, que es de coordenada 0,4, entonces entiendo que la M2 no la conozco. ¿Por qué no la conozco? Porque solamente entiendo que pasa por ahí. Por lo cual, debo de entender que cuando realice la sustitución, esta M2, disculpen, esta M2 no la voy a conocer, sino que muy seguramente la voy a calcular de la fórmula. Por lo cual, vamos a hacer la sustitución. Ya saben que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, si sustituyo, voy a escribir tangente de 135 grados. Acuérdense que aquí me lo están dando como dato. Se va a calcular como la pendiente de la recta final, que no la conozco porque me están diciendo que solamente pasa por ese punto, menos la pendiente de la recta inicial, que yo ya acabo de calcular que es 1/3, dividido entre 1 más la pendiente de la recta final por 1. Entiendan que a veces no se va a utilizar la fórmula propiamente para calcular un ángulo, sino se puede sustituir y puedo calcular otros valores que también vienen implícitos en esa fórmula. Por lo tanto,
si yo voy a calcular la tangente de 135, para calcular la tangente de 135 me acuerdo de todo lo que ya les enseñé, y yo les había mencionado que un ángulo de 135 está en el segundo cuadrante, y en ese segundo cuadrante se tiene que formar un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 45 y que por las medidas que ya les dije, que ya conocen, van a tener un sentido negativo. Recuerden que está a la izquierda, que tiene un valor de 1, y que esta que va hacia arriba va a ser positiva, está dibujada hacia arriba, esta es positiva y tiene también un valor de 1. Por lo cual, de lo que estoy observando aquí, la tangente de un ángulo de 135 se va a calcular como lo que mide el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entre la longitud. Eso quiere decir que la tangente de 135 se calcula como un cateto opuesto que es más 1 entre un cateto adyacente que es menos 1. Por lo tanto, al hacer la división, obtengo que en lugar de escribir tangente de 135, lo que yo debo de escribir es un menos 1. Por lo cual, la tangente de 135 es menos 1. Ahora bien, como ya sé que este es menos 1, pues de una vez vamos a hacer lo siguiente, que es la operación inversa. Si se dan cuenta, aquí está dividiendo, la operación inversa es que va a multiplicar al miembro izquierdo. Por lo tanto, agrego la operación inversa. Pero si voy a agregar la operación inversa, también resulta que me voy a dar cuenta que se debe de distribuir esta multiplicación de menos 1. Recuerden que ese valor es menos 1. Ese menos 1 se va a los de la suma. O sea, va a multiplicar al 1, a multiplicar al 1/3 de M2. Y al realizar esa operación inversa, entonces me va a dar de resultado que esto es un menos 1. Recuerden que este es menos 1 por 1, pues sigue siendo menos 1. Y luego, por leyes de los signos, va a resultar que este menos 1 va a multiplicar a este segundo sumando, y entonces me va a quedar un menos 1/3 de M2. ¿Por qué escribo primero el 1/3? Pues porque yo sé también que todos los términos primero comienzan con un signo, luego siguen con un número y luego siguen con una variable. Este es el orden adecuado. O sea que si ustedes aquí me escriben M2 1/3, pues estaría mal, porque ya saben que todos los términos se deben de escribir en ese orden. No es necesario que lo escriba como concepto, porque saben que es el orden, signo, coeficiente y variable, ¿no? Ahí tengan cuidado cuando hagan la evaluación, para que todo lo escriban adecuadamente, ¿no? Porque eso también es conceptualización. Y en el miembro derecho se van a dar cuenta que sigue quedando el M2 menos el 1/3. ¿Qué fue lo que hice? Vuelvo a repetir. Fue calcular el valor de la tangente, realizar operaciones inversas y realizar ley de los signos. Con eso pues estoy llegando al resultado que está escrito aquí abajo. Y entonces, ya que tengo el resultado, me voy a dar cuenta que por el concepto de términos semejantes, resulta que este menos 1/3 de M2 es término semejante con M2. Como son términos semejantes, puedo hacer la operación inversa, y al hacer la operación inversa me va a quedar más 1/3 de M2. Pero al realizar la operación inversa, si ustedes se están dando cuenta, los dos me quedan positivos. Como los dos me quedan positivos, entonces lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Aquí tengo un negativo, la operación inversa es que me queda 1/3 de M2, y por lo tanto hago la ley de la suma. Pero también yo ya sé que en todos los enteros los puedo partir, y si yo lo parto en 3 partes me van a quedar 3/3. Eso quiere decir que este M2 yo lo puedo escribir como 3/3, y si lo escribo como 3/3 va a ser mucho más rápido hacer la ley de la suma, porque se va a dejar el mismo denominador y solamente se hace la ley de la suma con los numeradores. Por lo tanto, al hacer la ley de la suma, el resultado me va a quedar en el miembro derecho. Pero yo sé que no es bueno que las variables queden en el miembro derecho, por lo cual lo que voy a aplicar va a ser la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva menciona que todo es igual a sí mismo.
Por lo tanto, si el 3 es igual a x, también puedo escribir que la x es igual a 3. Puedo intercambiar de lugar entre miembro derecho y miembro izquierdo y no hay ningún problema. Eso quiere decir que al hacer la operación inversa, todo lo que iba a quedar en el miembro derecho, debido a que estoy haciendo la operación inversa, ahora la voy a escribir en el miembro izquierdo. Eso quiere decir que 1/3 más 3/3 son 4/3 y esos 4/3 yo los puedo escribir en el miembro izquierdo, en lugar del miembro derecho, por lo que les acabo de decir de la propiedad reflexiva. Solamente es intercambiarlo. Ahora, de la misma manera, este que está aquí, que es un menos 1/3, yo voy a hacer la operación inversa de tal manera que pueda realizar la suma de términos semejantes. O sea, este menos 1/3 lo voy a escribir en el miembro izquierdo para poder hacer la operación con el menos 1. Si se dan cuenta, al hacer la operación inversa, me van a quedar signos diferentes. Eso quiere decir que en lugar de ley de la suma, voy a aplicar la ley de la resta. Aquí tengo un menos 1/3, acá me va a quedar como un más 1/3. Pero como aquí tengo un entero, vuelve a ocurrir lo mismo. El entero lo puedo escribir como 3/3 y debido a esa situación, entonces ese entero pues va a ser un 3/3. Y si es un 3/3 negativo, como tienen el mismo denominador, solamente voy a aplicar la ley de la resta con el numerador. Es decir, este menos 1/3 por aquí va a quedar como más 1/3 y al hacer la operación se deja en el mismo denominador, se restan los numeradores mayor. Todo eso va a quedar en el miembro izquierdo, pero como estoy haciendo la propiedad reflexiva, eso se va a escribir en el miembro derecho. Y por lo cual, el resultado de todo lo que les acabo de explicar es que acá me va a quedar un menos 2/3. Porque aquí es una suma, se hace con la ley de la resta negativo, el 3 menos el 1 me queda el 2, y como es más grande el 3 se deja el signo negativo, conservando el mismo denominador. Aplico todos los conceptos y en un solo paso puedo llegar a este resultado. Obviamente todo lo que les estoy explicando es para que vayan entendiendo los conceptos, no para que lo hagan paso por paso. Es para que sean más eficientes y en un solo paso apliquen todos los conceptos. Obviamente, insisto, hay que dominar el concepto, por eso se los explico paso a paso, ¿no? Y por último, si ustedes se dan cuenta, este 3 que está dividiendo va a multiplicar al 2 que está en el numerador. Y si multiplica al 2 que está en el numerador, ahí lo que debo de aplicar precisamente es una operación inversa. Pero si este 3 multiplica al 2, me va a quedar que hay un 3 entre 3. Y ese 3 entre 3 se puede dividir. Saben que 3 pesos repartidos entre 3 personas me toca de 1 peso por persona. Y eso implica entonces que al hacer eso, lo que les acabo de explicar, aparte de la operación inversa, también van a realizar una división. Precisamente la división de este 3 que está aquí multiplicando entre este 3 y esa división me da 1. Por lo cual, después de obtener ese 1, resulta que este 4 que está multiplicando, la operación inversa es dividir. Y ese debe de estar escrito en el denominador. Pero si ustedes se dan cuenta, después de la operación inversa, resulta que me queda un 2 entre 4. Y ese 2 es lo que se denomina simplificar la fracción. Por lo tanto, además de dividir, también se va a simplificar la fracción. Y si yo simplifico la fracción de este 4 y 2, tengo que dividir a los dos números entre 2, y quiere decir entonces que ya no me queda un 2/4, sino me queda un medio. Y ese 1/2, considerando el signo negativo, también necesito aplicar ley de los signos, y con todos esos conceptos puedo llegar a la conclusión que la pendiente es menos 1/2, debido a que, vuelvo a repetir, este 3 multiplica, el 3 entre 3 me da 1, este 4 se escribe en el denominador porque así dividen, y este 2 en el numerador y este 4 en el denominador se simplifica, quedándome 1/2, y el signo negativo obedece a la ley de los signos, y me quedó ya una pendiente de menos 1/2. Y por último, ¿ya acabé o todavía me falta algo? Ok, ¿qué número de lista tienes? ¿Ese que me dijo? 14. Ok, va que va. Acuérdense que primero díganme su número de lista, ¿no?
Entonces, efectivamente, como dice su compañero, me falta la ecuación, porque apenas calculé la pendiente, que si ustedes se acuerdan, esta se llama pendiente 2. Entonces, ahora sí, como ya tengo la pendiente 2 y como ya tengo el punto, pues ahora sí puedo calcular la ecuación de la recta final. Y para calcular la ecuación de la recta final, sabemos que ahora sí vamos a utilizar la forma punto pendiente, que la forma punto pendiente precisamente es para calcular ecuaciones. Y la forma punto pendiente, ya la voy a escribir yo porque se me está acabando el tiempo, es la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto Q igual a la pendiente final, que fue la que calculamos, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto Q. Y eso me lleva entonces, al realizar la sustitución, ay, disculpen, se escribió con negro, debe haber sido con rojo. Al realizar la sustitución, obtengo que la ordenada menos la ordenada del punto Q, que me están diciendo que es un 4, va a ser la pendiente 2, que supimos que es menos un medio, y que dijimos que el signo negativo se deja siempre en el numerador para que no haya imprecisiones a la larga, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto Q, que si se están dando cuenta es un 0. Y de ahí el concepto que debo de aplicar, pues obviamente, primeramente, no puedo hacer la resta porque no son términos semejantes. Esta resta no la puedo hacer. Como no la puedo hacer, este 2 va a multiplicar al miembro izquierdo. Y eso se denomina operación inversa. Y esa operación inversa me va a llevar a que la multiplicación del 2 se distribuya sobre la y y sobre el 4. Y eso recibe el nombre de propiedad distributiva. Y entonces la distribución de la multiplicación del 2 se va a hacer sobre la y, se va a hacer sobre el 4. Y obviamente, si le digo que a la x le quites nada, pues sigue siendo x, ahí no hay nada que buscarle. Y entonces el menos multiplica solamente a la x. Concluyendo, de todo eso que acabo de explicar, me queda un resultado que es un 2y menos el 8 igual con menos x. Y de ahí, teniendo por entendido que todos los resultados deben de ser en la forma general, sabemos que para escribir la forma general necesito realizar operación inversa, escribiendo obviamente primero la x, y entonces me queda que la x más un 2y, recuerden que aquí tiene un signo más pero no se escribe, cuando es operación ahora sí se escribe, más un 2y menos 8 es 0. Y ya con eso obtuve la ecuación de la recta, cumpliendo lo que me están pidiendo, que forme un ángulo de 135, y ese ángulo de 135 resultó con una pendiente de la segunda recta, que fue la de menos un medio que calculamos por acá. ¿Alguna duda, jóvenes, al respecto? Ok.